Muy bien, ya hemos visto algunos aspectos teóricos. Ahora vamos a hacer un reconocimiento de nuestro sistema operativo. A ver, ¿cómo se llama esta área? A ver, el escritorio, ¿cierto? Muy bien. ¿Y para qué sirve el escritorio? A ver, ¿para qué nos sirve el escritorio? A ver, sí, Jessica. El escritorio, su función principal viene a ser la visualización y el trabajo, en realidad, el trabajo de las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Donde vamos a visualizar, ¿sí? Donde vamos a visualizar las aplicaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Si yo abro el Word, voy a abrir en el escritorio para poder empezar a editar. Es la función principal del escritorio, el área de trabajo. El escritorio nos va a permitir visualizar las diferentes ventanas con las cuales vamos a trabajar. No tiene que ver absolutamente nada con lo que son los accesos directos, que es una funcionalidad ya secundaria. ¿Ya? Entonces, vean, la función principal del escritorio es que nos permita trabajar, ¿sí? Nos permita trabajar con las diferentes aplicaciones que tenemos o que vayamos a ejecutar. Y la barra de tareas, ¿sí? Es donde se va a posicionar los programas con los cuales estamos trabajando. Ojo, yo no voy a empezar a trabajar o voy a empezar a editar, por ejemplo, ¿no? El texto de Symfony en la barra de tareas. No, esta es la barra de tareas. ¿Sí? La barra de tareas. ¿Sí? Entonces, acá pues no voy a empezar a escribir. ¿Dónde lo voy a escribir? En el documento, en esta ventana. ¿Y dónde está esa ventana? En el escritorio. ¿Sí? Esa es la función principal. ¿Sí? Esa es la función principal de nuestro escritorio. Y de la barra de tarea es que nos permita visualizar los programas o aplicaciones que nosotros estamos ejecutando. ¿Sí? Que nosotros estamos ejecutando. ¿Sí? Bien. Ahora, muy adicional a ello, como les indicaba, la barra, perdón, el escritorio, ¿sí? Nos permite visualizar o mostrar, ¿sí? Nos permite visualizar o mostrar los accesos rápidos, ¿sí? Que ojo, les vuelvo a repetir, esa vendría a ser una función secundaria. ¿Sí? ¿Y qué me permiten estos accesos directos y cómo lo podemos utilizar? A ver. A ver, ¿cómo utilizamos estos accesos directos? A ver.
Los accesos directos que vemos aquí, lógicamente, pues, ¿no? Para poder acceder de una manera mucho más rápida, ¿sí? Una manera mucho más rápida a los programas, a las diferentes aplicaciones que tenemos, ¿no? Para que, por ejemplo, no estemos yendo al botón de inicio, ¿no? Al botón de inicio y listo. No estemos yendo, por ejemplo, al botón de inicio y estemos buscando aquí. Ojo, este botón de inicio nos va a permitir visualizar, ¿sí? Las diferentes aplicaciones o programas que nosotros tengamos instalado. Adicional a eso, por ejemplo, en el caso del Windows 10, por ejemplo, vamos a tener algunas aplicaciones también que lógicamente nos va a permitir tener un acceso más directo o atajos, ¿sí? Entonces, básicamente, estos accesos directos también cumplen esa función. Y lo propio va a pasar, por ejemplo, en la barra de tareas, ¿sí? En la barra de tareas, ¿sí? En la barra de tareas, nosotros podemos anclar o desanclar los programas. Entonces, esta opción de anclar o desanclar, por ejemplo, nos permite, ¿no? También poder acceder de una manera mucho más rápida a los diferentes programas. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahora, dentro del escritorio, nosotros vamos a encontrar también otras opciones. Por ejemplo, al darle anti-click sobre un área vacía del escritorio, vean, vamos a encontrar, por ejemplo, opciones como ver, ordenar y actualizar, que es el primer grupo. Por ejemplo, estas opciones, tanto de ver u ordenar, nos permite organizar, ojo, organizar los accesos directos. Ahora, he visto que muchas veces tienen archivos en el escritorio, ¿sí? Tienen archivos en los escritorios. Vean, no es recomendable, ¿ya? No es recomendable tener archivos o documentos o carpetas o información importante en el escritorio, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, instalamos el Windows 10, ¿no? Generalmente tenemos dos unidades, ¿no? El disco C y el disco D, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, ¿no? El disco C ya, ya no se va a abrir el programa. Si se abre el programa, no va a funcionar correctamente, ¿no? Va a empezar a trabajar lento, ¿sí? O simplemente pues va a botar error, ¿no? Entonces, vean, como les decía, no es recomendable, ojo, llenar el escritorio con nuestros archivos o nuestras carpetas personales, porque lo que vamos a ocasionar es de que este disco C empiece a llenarse. Y cuando yo quiera abrir algún programa, simplemente pues no se va a ejecutar correctamente, ¿sí? Es por ello que tenemos
dos unidades de disco. El disco C, como les mencionaba, que es para los programas, y el disco C, donde aquí ya nosotros podemos, ojo, podemos guardar nuestra información. Y si guardamos ahí no va a haber ningún problema con nuestro disco C. ¿Ya? Ahora, acá por ejemplo, ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Estas opciones, como les decía, de ver, ordenar, es para organizar nuestros accesos directos, o si en caso, por ejemplo, tenemos alguna carpeta o archivos o cualquier tipo de elemento, también lo va a ordenar. Pero ojo, no es aconsejable, ¿sí? No es aconsejable tenerlo en el escritorio, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos opciones, por ejemplo, de pegar accesos directos, deshacer el último, la última acción que hemos hecho, ¿no? Que es con el control Z, por ejemplo, ¿no? De ahí tenemos algunas otras opciones, puede ser, por ejemplo, en este caso, estoy aquí, me permite controlar la resolución, por ejemplo, de mi pantalla, ¿no? Esto va a depender mucho de las características de nuestros ordenadores, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la opción de nuevo, ¿no? Lógicamente aquí podemos crear carpetas, podemos crear accesos directos o podemos ejecutar de una forma más directa cualquiera de estos programas que tenemos en esta lista, ¿sí? Ahí está. Y adicional a esto, tenemos, por ejemplo, las configuraciones. Por ejemplo, tenemos la configuración de pantalla y la opción de personalizar, ¿sí? Entonces, como les decía, una de las características de Windows, ¿no? De Windows, es que el usuario pues se sienta cómodo con su uso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos permite poder personalizar, ¿sí? Nos permite personalizar el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la parte de la interfaz, de los colores, ¿no? Podemos poner imágenes, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya de esta manera el usuario pues se siente más cómodo al utilizar el sistema operativo de Windows, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ir acá a la primera opción de configuración de pantalla, ¿sí? Le damos clic, ahí está. Y vean, eh, estas dos opciones que hemos visto de configuración de pantalla y personalizar, ¿sí? También lo vamos a encontrar en en el botón de inicio, configuración, acá, ¿sí? Acá. Aquí nosotros vamos a encontrar todas las configuraciones de Windows, ¿sí? Vean, lo voy a cerrar esto, ¿sí? Me voy aquí al botón de inicio, configuración, y vean, me va a mostrar todas las configuraciones. Sistema, que es el que hemos ingresado, dispositivos, vincular, por ejemplo, bueno, equipo telefónico, internet, configuración de internet y redes, personalización, aplicaciones, por ejemplo, ¿qué más? Accesibilidad, actualización y seguridad, por ejemplo, lo que viene a ser Windows Update, o podemos incluso hacer un backup de nuestro sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, podemos configurar lo que es la hora e idioma de acuerdo a la región en la cual estamos, ¿sí? Entonces,
Entonces vean, acá nos vamos a sistemas, ¿no? Si es que hemos accedido por esta opción de configuración, nos vamos a sistemas, ¿no? Y vean, la misma opción que hemos visto anteriormente, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo, vamos a encontrar por ejemplo lo que es la pantalla, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me muestra 2, ¿no? Entonces, eh, acá por ejemplo, si yo selecciono el número 1, en esta opción me va a mostrar, ¿sí? Vean, me va a mostrar las características de esta pantalla, de la pantalla principal, como por ejemplo el brillo. Vean, tenemos por ejemplo la escala y diseño de la resolución, vean, resolución de pantalla, el tamaño del texto, ¿no? Vean. Y acá por ejemplo en mi caso me aparecen varias pantallas, extender estas pantallas, ¿no? Ahora, si yo cambio por ejemplo esta opción, ya la configuración cambia, ¿no? De lo que era 125 ahora me dice 100%. ¿Por qué? Porque es de la segunda pantalla. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, conectados más de 2 pantallas, cada pantalla tendría sus características. ¿Sí? Tenemos las opciones de sonido, entrada y salida del audio, ¿no? En mi caso, bueno, la mayoría seguramente lo que son los auriculares, pero acá, por ejemplo, nos va a mostrar las diferentes salidas. Por ejemplo, este de aquí viene a ser de la segunda pantalla, este de aquí de la pantalla principal y esta de los auriculares. Y lo propio para la entrada, ¿no? Ahí está. En este caso, por ejemplo, ya entrada, bueno, solamente me aparece uno, ¿no? Luego tenemos lo que son las notificaciones, ¿no? Se han dado cuenta que, por ejemplo, Windows nos para mostrando notificaciones de actualizaciones, por ejemplo, si hemos sincronizado, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Para que nos muestre los mensajes, ¿no? Estos mensajes generalmente nos aparecen en la esquina inferior derecha de la barra de tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces acá nosotros podemos activar o desactivar estas opciones, ¿sí? El asistente concentrado, bueno, estas son algunas opciones, por ejemplo, de las notificaciones, ¿no? Dice, no elige las notificaciones que quieres ver y escuchar para no distraerte, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos permite configurar, ¿no? Las notificaciones importantes. Muchas de estas notificaciones, por ejemplo, pueden ser o puede ser, por ejemplo, actualizaciones de alguna aplicación o incluso del antivirus. Y ojo, esto es muy importante, por ejemplo, lo que es el antivirus, ¿sí? Lo que es el antivirus, es importante mantenerlo actualizado, ¿sí? Ya que constantemente pues van apareciendo nuevos virus, ¿no? Entonces, si esta base de datos de los antivirus no está actualizado, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, ¿no? Hoy día me pide actualización de mi antivirus, no lo actualicé, ¿no? Y mañana puede aparecer un nuevo virus y este nuevo virus no va a reconocer mi antivirus. ¿Por qué? Porque no está dentro de su lista. Entonces simplemente me va a decir, ah, ya, bueno, no está dentro de mi base de datos, entonces ya, pues, no debe ser virus, ¿no? Entonces siempre es importante, ojo, mantener actualizado nuestros antivirus. Ahora, ojo, en caso del Windows 10, por ejemplo, tenemos lo que es el Windows Defender, ¿no? Que, bueno, cumple su función, ¿sí? Cumple su función, es un buen antivirus, pero lógicamente también hay otros, ¿no? Pregunta, ¿será recomendable tener más de 2 antivirus para poder mantener o para poder reforzar nuestros ordenadores? A ver.
¿ya? Entonces, tener dos antivirus no es lo recomendable, ¿sí? Como les vuelvo a decir, se genera un conflicto. Ahora, debido a la cantidad de información que deben manejar estos antivirus, ¿no? La base de datos, qué va a suceder? Vamos a hacer de que nuestro disco C eh, tenga pues una aplicación innecesaria, es decir, tenga almacenado la misma información dos veces, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo único que vamos a ocasionar es de que ocupe un espacio innecesario, se cree conflicto y bueno, genere, por ejemplo, de que empiece a fallar algunas aplicaciones, algunos programas o que cuando querramos instalar algún otro programa simplemente no vayamos a poder, no nos permita, ¿no? Entonces, aquí la recomendación, ojo, es trabajar con un solo antivirus. Y como les decía, ¿no? Windows, por ejemplo, nos ofrece lo que es el Windows Defender. Si adicional a este antivirus del Windows Defender queremos instalar otro que consideramos, por ejemplo, mucho mejor o más seguro, lo que tendríamos que hacer es desactivar el antivirus del Windows Defender, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Pues vean, volviendo a este punto, ¿no? Nosotros vamos a poder eh, configurar las distintas notificaciones, ya sea por ejemplo del antivirus o de cualquier otro programa, ¿sí? Luego tenemos por ejemplo lo que es la energía y suspensión. Por ejemplo, ayer hablamos de lo que es el ahorro de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, no estamos trabajando, ¿no? Y, no sé, hemos trabajado 3 o 4 horas seguidas, y, no sé, vamos a los servicios o vamos a tomar algo, ¿no? Salimos. ¿Qué sucede? Muchas veces dejamos el ordenador prendido, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es, pues, realizar un consumo de energía innecesario. Es decir, está prendido nuestro ordenador, pero no lo estamos trabajando, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en esta opción de energía y suspensión, tenemos opciones de configuración para que se puedan o para poder automatizarlo. Es decir, por ejemplo, ¿no? En caso de las portátiles, por ejemplo, ¿no? En caso de las portátiles tenemos, ¿no? Con batería y enchufado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando esté con batería, ¿no? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, ¿no? Ponerle, no sé, 15 minutos. ¿Y a qué se refiere esta opción de 15 minutos? A ver, ¿quién me podría decir? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Pasan 15 minutos, ¿no? Y ya sea que lo haya puesto en batería, ¿no? Si es en batería, si está solamente con la batería, efectivamente, ¿no? Se va a apagar. Ya sea que le ponga 10 o 15 minutos, ¿no? O sea, esos 15 minutos es la inactividad que va a tener, en este caso, la portátil, ¿no? Por ejemplo. Y lo propio va a suceder cuando esté enchufado, ¿no? Bien. Igual podemos establecer, por ejemplo, 15, 20 minutos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿a qué se refiere la opción de suspender? A ver, ¿a qué se refiere la opción de suspender? A ver,
A ver, ¿a qué se refiere la opción de suspender, por ejemplo? A ver. Ujú, bien. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, a ver. Hmm, ya, muy bien. Vean, cuando hablamos, por ejemplo, de suspender, primero, ¿por qué cuando, bueno, obviamente cuando cerramos, por ejemplo, las portátiles y lo volvemos a abrir, como decía, ¿no? Siguen los programas abiertos, ¿no? Los programas que hemos estado trabajando, ¿no? Siguen ahí, no se ha cerrado. Pero ¿qué sucede? El disco, ¿no? Nuestro disco de nuestros ordenadores, pues trabaja por revoluciones, ¿sí? Por revoluciones. Entonces, estas revoluciones, al momento de que nosotros, por ejemplo, bajamos la pantalla o lo suspendemos, ¿sí? Lo suspendemos, esas revoluciones bajan lo más mínimo, ¿sí? Baja lo más mínimo. Entonces, sigue trabajando nuestro disco. Está en proceso de... está trabajando. ¿Sí? Está trabajando, por ejemplo, en nuestro disco duro, está trabajando nuestra memoria RAM, que es la que permite, pues, el trabajo de las aplicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es por eso que en este caso, por ejemplo, cuando suspendemos un ordenador, lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer pues hasta el día siguiente, ¿sí? No lo vamos a hacer hasta el día siguiente, porque va a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, vean, otro aspecto que hay que considerar es que si nosotros suspendemos el ordenador, o en este caso la portátil, ¿no? Y lo llevamos a otro sitio, por ejemplo, y lo golpeamos, ya es el golpe más leve, podemos dañar nuestros discos, ¿sí? Podemos dañar nuestros discos, ¿sí? Entonces, recuperar la información de los discos ya es un trabajo, es costoso este proceso, ¿no? Y aparte de que, por ejemplo, si lo dejamos de un día para otro suspendido, vamos a agotar el tiempo de vida de nuestros ordenadores o de nuestras portátiles, ¿sí? Va a ser mucho más rápido el tiempo de vida que vamos a darles, ¿sí? Entonces, si lo vamos a dejar, no sé, por 20, 30 minutos, ya, bien, podemos dejar. Pero si va a ser un día entero, ya, pues la recomendación mejor lo apago, guardo todo y lo apago. Esa es la recomendación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
Acá, por ejemplo, de igual forma, así como en la opción de apagado, también nosotros podemos establecer un tiempo de suspensión de nuestros ordenadores. ¿Sí? Ahí está. En este caso, por ejemplo, de las portátiles, ¿no? Para que efectivamente, como bien lo han mencionado, el consumo de energía sea mínimo. Pero eso no significa que yo lo pueda dejar pues todo un día, o hasta el día siguiente, o 2 semanas, o 2 días, ¿no? Ojo con eso. ¿Ya? Luego tenemos la configuración de la batería, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, primero que nada, en las portátiles, ¿no? Tenemos el porcentaje de las baterías. Bueno, acá, si se dan cuenta, tenemos lo que es la configuración de energía y suspensión, que es lo que acabamos de ver. Vean, si yo le doy clic, me va a llevar pues a la opción de energía y suspensión, ¿no? Entonces, aquí también me va a ayudar o me va a permitir resguardar la energía. Ahora, en este caso, por ejemplo, Windows nos permite, ojo, nos permite establecer un ahorro de energía, ¿sí? Vean, les había indicado el día de ayer, ¿no? Que hay programas o aplicaciones que se ejecutan, ¿sí? Que se ejecutan en un segundo plano, ¿sí? Eso de manera automática, hasta que nosotros, bueno, lógicamente, pues le pongamos un stop, ¿no? Lo paremos, ¿no? Que es lo que vamos a ver también. Entonces, ¿qué es lo que hace este ahorro de batería? Eh, lo que permite esta opción de ahorro de batería es primero cancelar o cerrar precisamente estas aplicaciones en segundo plano. También nos permite, por ejemplo, controlar opciones como, por ejemplo, el brillo. Cuanto más brillo tenga, por ejemplo, nuestro ordenador, lógicamente el consumo de energía va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos controlar estos aspectos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Para sacar el máximo provecho de la batería, nos está agotando, limita las notificaciones y actividades en segundo plano. Por ejemplo, el mismo hecho de que nos muestra aquí las notificaciones a cada instante, ¿no? Ya implica un consumo de energía. Puede ser lo más mínimo, pero ese consumo mínimo pues ya afecta al ahorro de energía. Entonces aquí nosotros podemos activar o desactivar esta opción. También tenemos, por ejemplo, lo que es el ahorro de energía de manera automática. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si la batería o si mi batería, por ejemplo, llega al 20%, que se active esta opción de ahorro de batería, ¿no? Ya sea el 20, 50 o desde siempre, ¿no? Desde el 100%, ¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos controlar, ¿no? Ya podemos controlar estas opciones del ahorro de energía, ¿sí? Ahora, bueno, acá por ejemplo tenemos una opción, ¿no? Disminuir el brillo de la pantalla durante el ahorro de energía, ¿no? Vean, sobre el brillo de la pantalla, hay que considerar lo siguiente. Uno, ojo, no solamente es tener mi ordenador y ya lo demás no me importa, si no me importa mi bienestar, si me duele o no me duele, no sé, el cuello, o sea, no se trata de eso. Seguramente han escuchado que para poder trabajar, digamos, en una computadora, una portátil, es recomendable trabajar con luz. ¿Por qué creen que sea recomendable esto? ¿O no será recomendable? ¿No será lo más óptimo? A ver, ¿quién me puede decir? A ver.
¿Será o no será recomendado trabajar? ¿Ya? El cansancio va a ser mucho más rápido, porque la luz de la pantalla está yendo directo a nuestros ojos. Entonces, ya con la luz, por ejemplo, ya sea una luz natural o, por ejemplo, la luz artificial, ¿no? Ya podemos equilibrar este aspecto, ¿no? Ahora, no es recomendable tampoco pues trabajar al 100% el brillo de la pantalla, ¿no? Porque lógicamente pues, va a ser bastante fuerte, ¿no? Y, igual el cansancio va a ser pues mucho más para nuestra vista, pero tampoco pues lo vamos a trabajar al 10-20%, sino hay que buscar allí un equilibrio. Si lo trabajamos al mínimo, la pantalla va a estar oscura. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que esforzar más la vista, ¿no? Entonces hay que considerar estos aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos da una opción de disminuir el brillo de la pantalla, pero habría que ver hasta qué punto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, acá nosotros, vean, podemos controlar cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, que nos consume una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un periodo de tiempo, ¿no? Como por ejemplo desde 24 horas a una semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una semana, por ejemplo, el que me ha consumido más energía ha sido, pues, por ejemplo, la aplicación del Chrome, ¿no? 52%. De, por ejemplo, lo que es Camtasia, Word y así, ¿no? En ese orden, ¿no? Por ejemplo, hay otras aplicaciones, ¿no? Que no me consumen ni el 1%, ¿no? Vean, ¿no? Ahí está. Entonces aquí nosotros podemos controlar qué aplicaciones, ¿no? Consumen una gran cantidad de energía. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Es una aplicación que se ejecuta en un segundo plano, que me permite controlar, por ejemplo, el uso de mi memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Tenemos otras, por ejemplo, contenido de Microsoft, de Windows, ¿no? Propiamente. Tenemos, por ejemplo, el correo y calendario, ¿no? Para que nos muestre algunas noticias, ¿no? Muchas veces nos muestran noticias, ¿no? O sea, del mismo sistema operativo, ¿no? Entonces, esas aplicaciones, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? O la mayoría de estas, ¿no? Se ejecutan, como les digo, en un segundo plano, ¿sí? En un segundo plano. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, nosotros podemos controlar qué aplicaciones, ¿sí? Qué aplicaciones son las que nos consumen una gran cantidad de energía, ¿sí? Luego tenemos la opción de la batería, o perdón, almacenamiento, el almacenamiento. Entonces, acá por ejemplo, si se dan cuenta, eh, bueno, me muestra el disco C, me muestra la capacidad total de mi disco, el disco que estoy usando, ¿no? Y el almacenamiento libre, ¿no? Pero ¿qué más tenemos aquí? Vean, acá nosotros, vean, aquí nosotros podemos controlar, ¿sí? Podemos controlar el uso de nuestro disco. Por ejemplo, de todo esto, ¿sí? De todo esto, dice, ¿no? Aplicaciones y características. Entonces, de estas 127 gigas, por ejemplo, 36.4, o perdón, 36.8 gigas es lo que está ocupando en aplicaciones y características. Entonces, vean, acá, por ejemplo, dice, no desinstalar las aplicaciones y características no usadas o no deseadas. Muchas veces instalamos aplicaciones que posiblemente las hayamos
usado una sola vez, ¿no? Y que posteriormente ya no lo hemos dejado en el olvido. Entonces nosotros aquí podemos visualizar qué aplicaciones o programas tenemos instalados. Bien, ¿no? Entonces, todo esto que ven, ¿sí? Está ocupando las 36.8 gigas que vemos ahí. Entonces, desde aquí nosotros, vean, podemos instalar o desinstalar estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar este. A ver, ¿alguien conoce esta aplicación? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? ¿Nadie lo ha utilizado? ¿No? A ver, Ronnie. Exacto, ¿no? Es un compresor, un programa que nos permite comprimir diferentes tipos de archivos, ¿sí? Entonces, vean, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, yo lo tengo instalado, pero desde aquí nosotros podemos desinstalarlo, ¿no? Ven, le doy clic en desinstalar y lo desinstalo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No sé si se visualiza, ¿no? Bueno, me muestra una ventana, dice, ¿no quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo? ¿No? La pregunta que nos hace, ¿no? Para poder desinstalarlo en este caso. Si yo le pongo sí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a empezar el proceso de desinstalación, ¿no? Ahí está. Lo desinstala, le doy cerrar, ¿no? Vean, desactualizado y lo cierro, ¿no? Lo que sucede, muchos de estos programas que tenemos allí se pueden desinstalar de esta manera, pero hay otros que no. Por ejemplo, a ver, no, en este caso creo no me está mostrando, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, no me muestra aquí. Bien, para desinstalar los diferentes programas o aplicaciones, ojo, esta no es la única opción. Hay otra opción también, hay otra ventana desde el panel de control, ¿sí? Acá, por ejemplo, me está mostrando propiamente los programas. Pero, ¿qué sucede? Eh, les había indicado, ¿no? Por ejemplo, para poder trabajar cualquier programa, ya sea el de Office o programas de ediciones de, por ejemplo, de videos o de imágenes, ¿sí? No es de que solamente se vaya a instalar el programa, ¿sí? Sino que sucede, vean, a ver, yo quiero instalar, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Word, ¿no? Que vendría a ser todo esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, ese icono que dice instalador, ¿no? Viene a ser esto. Pero ¿qué sucede? Dentro de esta aplicación, dentro de este instalador, ¿sí? También nosotros vamos a encontrar pequeños archivos, ¿sí? Archivos que son complementos, ¿sí? Que son complementos para el funcionamiento de toda esta aplicación, ¿sí? Por ejemplo, ya sea para usar el tipo de fuente, ya sea para usar las alineaciones, para insertar imágenes, para insertar videos, colores, entre otros, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, dentro de ese ejecutable que vemos, que dice ejecutar, muchas veces, o aplicación, dice, ¿no? ¿Qué sucede?
Detrás de eso vamos a encontrar estos archivos. Lógicamente no lo vamos a visualizar como les estoy indicando, pero, pero son necesarios ya que son complementos para el funcionamiento del programa. Entonces, eh, estas aplicaciones, por ejemplo, estos archivos, también se van a instalar. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, aquí he instalado el Word, ¿no? Por ejemplo. Y, y este de aquí, por ejemplo, ya, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí es la fuente, ¿ya? Por ejemplo, o sea, el que me va a permitir utilizar la fuente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, instalo otro programa, ¿no? Otro programa. No sé, por ejemplo, ya el Photoshop, por ejemplo, donde también utilizo fuentes, ¿no? Fuentes. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, igual no va a suceder por ejemplo, en este programa Photoshop, por ejemplo, que se van a instalar estas aplicaciones, o estos complementos. Pero, ¿qué sucede? Cuando el programa, por ejemplo, ya ve, ¿no? Que ya está instalado, por ejemplo, en este caso una fuente, o sea, la aplicación que me va a permitir utilizar esta fuente, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, los une, por así decirlo. Es decir, utiliza el que ya está instalado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En esta opción de aplicaciones y características, vamos a encontrar complementos, ¿sí? Complementos que no solamente lo va a utilizar un solo programa, sino lo puede utilizar varios programas. O sea, esta fuente, por ejemplo, no solamente va a ser utilizada en Word, va a ser utilizado, por ejemplo, no sé, en Photoshop, en Corel, ¿qué más? Puede ser en Excel, entre otros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros eliminamos alguno de estas aplicaciones sin darnos cuenta, ¿no? Lo desinstalamos, qué va a pasar? No solamente pues va a fallar un programa, puede fallar todos los demás programas, porque son complementos para el resto de programas, ¿sí? Son complementos para el resto de los programas. Entonces allí hay que tener mucho cuidado qué programa estamos seleccionando para desinstalar, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, acá nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar todos los programas y todos los complementos, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, hay programas en los cuales para poder desinstalarlos, ¿sí? Para poder desinstalarlos, no es de que yo, por ejemplo, vaya aquí, ¿no? Por ejemplo, a ese programa de CorelDRAW y lo desinstale, ¿no? Como hemos hecho anteriormente, ¿sí? Muchas veces para desinstalar una aplicación o un programa, por ejemplo, el paquete de Office, ¿sí? Que tiene varios complementos, como les indicaba, no lo voy a encontrar aquí, ¿no? No lo voy a encontrar aquí, más ni siquiera está. Si se dan cuenta, no está pues como Word, como Excel, ¿no? Vean, acá está de esta manera. Pero a esto también se complementa este de aquí. A estos dos en Word, por ejemplo, se complementan estos de aquí. Microsoft Update, Visual C, C++, este otro C++ 2012, ¿no? Ahí está, todo esto.
Y esto de aquí, este grupo de aquí, no solamente lo estoy utilizando, por ejemplo, para Word, lo estoy utilizando también, por ejemplo, para el mismo sistema operativo. Lo puedo estar utilizando, por ejemplo, para, para los otros programas de diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero desinstalar Word, no lo voy a poder hacer desde aquí. Y si lo hago, va a haber errores, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Que yo coja el aplicativo, ¿no? Y lo vuelve a ejecutar. Y cuando lo vuelve a ejecutar, ¿no? Allí me va a mostrar la opción de desinstalar, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, a ver, ¿no? Es más, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí, por ejemplo, instalado, ¿no? El Office, pero cuando quiero volverlo a instalar, ya me advierte que hay una versión, ¿no? Que hay una versión. En este caso, este Office que he ejecutado es una versión del 2016. La que yo tengo instalada aquí es del 2019, ¿no? Ejemplo. Por lo tanto, pues me va a mostrar este mensaje, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver otro. En los cuales para poder desinstalarlos, vamos a requerir pues el instalador propiamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto ya es cuando son programas complejos, ¿no? Como por ejemplo el Office, que es un paquete gigante, donde tenemos Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos lo que viene a ser las aplicaciones y características. Ahora, acá en esa primera parte dice, ¿no? Elige de dónde quieres obtener las aplicaciones. Vean, les he indicado que Windows, por ejemplo, eh, para un mejor manejo, para que el usuario pues se sienta cómodo y no se sienta amarrado solamente a este sistema operativo, lo que hace Windows, por ejemplo, es de que en este caso nosotros podamos instalar programas o aplicaciones de otros proveedores, ¿no? Por ejemplo, en cualquier lugar, puede ser en cualquier lugar, pero avisarme si hay alguna aplicación comparable en Microsoft Store, entre otros, ¿no? Ahí está. De- siempre pues nos va a dar la opción de buscar en la tienda de Microsoft Store, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos establecer la configuración de dónde queremos instalarlo. En este caso, por ejemplo, eh, bueno, lógicamente la opción recomendada dice solo de Microsoft Store, ¿no? Ya que como toda aplicación que pasa, suena el programa el Microsoft Store y ya de alguna manera pues podemos estar seguros de que no vamos a instalar alguna aplicación con algún tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá la recomendación en este caso vendría a ser la tercera, dice, ¿no? En cualquier lugar, pero avisarme antes de instalar una aplicación que no sea de Microsoft Store. ¿Esto para qué? ¿Qué sucede? Muchas veces, no sé, podemos hacer una descarga, ¿no? Y al hacer la descarga automáticamente se establece la instalación, ¿sí? Se quiere instalar de manera automática. Entonces ya con esta opción nosotros podemos determinar, ¿sí? Determinar o visualizar qué aplicación o qué programa se quiere instalar o estamos instalando. Ojo, ya podemos prever este aspecto, ¿sí? Entonces, ojo, no es recomendable ponerle pues en cualquier lugar, ¿no? No es lo recomendable.
Porque vamos a entrar a una página, vamos a descargar una imagen y automáticamente también se puede instalar algún tipo de o algún otro programa que puede contener virus. Y como dice en cualquier lugar, tú me has dicho en cualquier lugar, yo no tengo la culpa, te va a decir, ¿no es cierto? Entonces prever este aspecto. ¿Sí? Ahí está. Entonces desde aquí nosotros podemos incluso controlar qué aplicaciones tenemos y poder desinstalar. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Vean. Tenemos lo que son los documentos, el administrador de documentos. Acá, por ejemplo, vamos a poder visualizar, dice, ¿no? Puedes abrir los documentos a continuación. Vean, lo voy a revisar acá porque me dice 23.7 gigas de documentos. Entonces, yo acá, al darle clic, vamos a poder visualizar cuáles son estos documentos, ¿no? Lógicamente me va a mostrar esta ventana. Si vean. Y aquí nosotros, vean, podemos controlar, sí, podemos controlar los diferentes documentos que tenemos, ¿sí? Ahí está. Entonces puede que sean documentos que no necesitamos, ¿no? Que ya no requerimos y simplemente pues pasan a ser lo que se llaman archivos basura, ¿sí? Entonces simplemente me está ocupando un lugar innecesario ahí. ¿Qué hago? Lo eliminamos, ¿cierto? Lo propio tenemos con lo que es el escritorio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en el escritorio tengo 4.87 gigas. Quiero ver qué es lo que me ocupa todo ese almacenamiento y vean, realmente es todo eso. Si yo elimino o limpio todo esto, lógicamente pues se va a liberar las 4 gigas que me aparecen, ¿no? Casi 5, ¿no? Pues bien, por eso les decía, no es importante siempre establecer esto. No es recomendable tener archivos importantes en el escritorio. Si vamos a tener algún archivo acá, ya pues será pues momentáneo, temporal. De allí lo eliminaremos. Porque lo único que vamos a ocasionar aquí es de que nuestro escritorio se llene con archivos personales y dos, que ocupe un espacio de almacenamiento en el disco C, directamente en el disco C. Entonces, evitar eso, ¿sí? Y luego tenemos estos archivos temporales. ¿Qué vendrían a ser estos archivos temporales? A ver, estos archivos, estos elementos, ya no son útiles, ¿sí? Vean, les vuelvo a repetir. Cuando yo cierro el programa que haya estado utilizando, ¿sí? El programa que yo haya estado utilizando, ¿sí? Sea cual fuese, ¿no? Estos archivos que eran complementos, ¿no?, de este programa, quedan ahí, ¿sí? Quedan ahí. ¿Y qué sucede? Estos archivos llegan a ocupar un espacio de almacenamiento en nuestros discos. Pero ojo, ya no estoy utilizando el programa. Es más, cuando yo vuelva a abrir la aplicación, cuando yo vuelva a abrir la aplicación, ¿qué va a pasar? Estos archivos ya, no importa. Estos archivos se van a volver a ejecutar. Ojo, este de aquí ya no me va a servir, ya no me sirve, ya no, porque se está volviendo a ejecutar. Y así va a ser constantemente. Igual cuando cierre esto se va a quedar y va
ocupar un espacio de almacenamiento en mi disco. Entonces, estos archivos, que son más conocidos como archivos temporales, ¿sí? Se almacenan precisamente en esta carpeta, archivos temporales. ¿Sí? Vean, dice acá, elegir qué archivos temporales quitar. ¿Sí? Vean, le doy clic aquí, ¿no? Está haciendo una evaluación, ¿no? Está examinando. Y vean, me va a empezar a mostrar todo un listado de los archivos temporales. Por ejemplo, archivos temporales de descargas, de las descargas, archivos temporales propiamente, es decir, este archivo temporales que vemos aquí es propiamente de las aplicaciones que nosotros estamos ejecutando. Ojo, ¿no? Vean, tenemos archivos temporales de internet, paquetes de controladores de dispositivos, la memoria caché, la papelera de reciclaje, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso, ocupando 3.04 gigas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar, podemos activar o desactivar estos campos, ¿no? Y luego eliminarlos. Y más abajo, por ejemplo, si se han dado cuenta, dice, ¿no? Actualizaciones ya, 706 megas, ¿sí? La cantidad de archivos o de archivos temporales que se van a eliminar, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros ya es realizar una limpieza de nuestros ordenadores. Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Estamos en nuestra habitación, hacemos una limpieza, ¿no? Y todo lo que ya no utilizamos, todo lo que ya es basura, por ejemplo, no lo ponemos en una bolsa, ¿no? Entonces, al quitar estos archivos temporales, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que esa bolsa de basura ya no esté dentro de nuestra habitación, incluyendo lógicamente por lo que hemos puesto dentro, ¿no? Entonces, es ese mismo proceso, ¿sí? Es ese mismo proceso. Entonces, siempre es importante darle una limpieza desde los archivos temporales, ¿no? Entonces, vean, si yo le doy clic ahí, dice, ¿no? Purgando limpieza de Windows Update, ¿no? De todo lo que hemos seleccionado. Windows Update, archivos temporales, opciones de miniatura, temporales de Internet, antivirus de Microsoft Defender, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso va a empezar a eliminar, ¿no? A limpiar, ¿sí? Entonces, vean, esta es una opción, ¿sí? De poder hacer una limpieza. Y créanme, estos archivos basura, con el tiempo, con la acumulación que hay, hacen que nuestros ordenadores o nuestros portátiles trabajen más lento, ¿sí? Y no se ejecute de manera correcta, ¿no? Ahí está, ¿sí? Eso con respecto a lo que viene a ser el almacenamiento, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de tableta. Bueno, esto es más que todo para las portátiles que cumplen una doble función, ¿no? Que son pantallas táctiles también, ¿no? Es otra opción que tiene ahí. Tenemos esta opción de multitarea. ¿Qué me permite esta opción de multitarea? Vean, eh, a ver si se, a ver si se visualiza la pantalla, las diferentes ventanas. Acá dice nuevo escritorio. ¿Se visualiza? A ver, por favor, me confirman. Ya, muy bien. ¿Qué me permite esta opción de nuevo escritorio? Me permite, ojo, trabajar múltiples escritorios,
¿sí? En mi mismo sistema operativo. Es decir que en este momento, este es mi escritorio principal, ¿sí? Yo puedo abrir un nuevo escritorio, ¿sí? ¿Cómo? Dándole clic aquí, nuevo escritorio. Y vean, dice, no, escritorio 1, escritorio 2. Y vean, cada escritorio, ¿sí? Cada escritorio va a ser totalmente independiente uno del otro, ¿sí? Yo puedo en el escritorio 2, por ejemplo, abrir otra aplicación, ¿no? Ejemplo, ¿no? Puedo abrir otra aplicación. Ahí está, ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿sí? Va a trabajar de manera independiente, ¿sí? Cada uno de ellos. Ahora quiero cerrarlo, simplemente le doy clic en la X y lo cierro. Y listo. ¿No? Y ojo, solamente cerré el escritorio, pero la aplicación que estaba allí, si se dan cuenta, ¿no? Ha pasado al siguiente escritorio, en este caso a mi escritorio principal, ¿no? Entonces, esta es la opción de multitareas, ¿sí? Multitareas, ¿sí? Luego tenemos, a ver, nos vamos a ir al de portapapeles, ¿sí? Al de portapapeles. ¿Qué me permite esta opción del portapapeles? Vean, por ejemplo, ¿no? Yo puedo seleccionar este texto, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo le doy copiar, ¿qué implica el copiar? A ver, ¿qué implica el copiar? A ver, ¿qué implica el copiar? A ver, Edson. Están atentos. ¿Qué implica el copiar? ¿Qué nos permite el copiar, chicos? No me digan que no lo han utilizado nunca. Claro, ya. Pero básicamente es sacar un duplicado, ¿no es cierto? Sacar un duplicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo selecciono este texto y le pongo copiar, ¿no? Ya tengo un duplicado. Pero ojo, este duplicado pues no lo estoy viendo acá. Este es el original. Sigue siendo el original. ¿Dónde está ese duplicado? Precisamente ese duplicado se encuentra aquí, en el portapapeles. ¿Ya? En el portapapeles. Entonces, esa copia que nosotros realizamos o ese control X, que es el cortar que aplicamos muchas veces, se debe almacenar en algún lugar. ¿Y dónde se almacena? Precisamente acá en el portapapeles. ¿Y qué ocasiona esto? Esto implica de que estas opciones de cortar, de copiar, ¿no? Hacen de que ocupe un espacio en nuestro disco. Ojo, ocupen un espacio en nuestro disco. Se han dado cuenta que muchas veces copiamos un archivo, ¿no? Y le podemos poner pegar, 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 pegar. ¿Por qué? Porque la copia puede estar almacenada en este portapapeles. Entonces, al quedar almacenado, lógicamente pues va a ocupar un espacio. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, para liberar este espacio?
borrar esa información, las posibles copias. Y vean, si yo le he dado clic aquí en borrar, y automáticamente se ha borrado. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el escritorio. Bueno, es para un escritorio remoto para poder trabajarlo de manera, bueno, trabajarlo a distancia, ¿no? Tendríamos que habilitar esta opción, ¿no? Y de ahí ya dar los permisos correspondientes, ¿no? Y por último tenemos esta opción que dice acerca de. Vean, acerca de. En esta opción de acerca de, aquí nosotros vamos a poder visualizar, ojo, vamos a poder visualizar las características de nuestros ordenadores. Y ojo, no solamente hablamos de la parte de los portátiles, sino también de la parte del software. Es decir, qué tipo de sistema operativo tiene. ¿Sí? ¿Qué tipo de sistema operativo tiene? Por ejemplo, en el primero se indican las especificaciones del dispositivo, ¿no? Nombre del dispositivo, el procesador, memoria RAM de nuestros ordenadores, ¿no? Tipo de sistema, vean, dentro de lo que viene a ser el tipo de sistema tenemos de 64 y 32 bits, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vamos a poder visualizar que es de 64 bits, eso que implica la compatibilidad que se va a tener con las aplicaciones o programas que nosotros vayamos a instalar, incluyendo, por ejemplo, el sistema operativo. Por ejemplo, si yo quiero instalar un Microsoft Word de 32 bits a mi máquina que es de 64, no hay pues compatibilidad, no se va a instalar, ¿no? Entonces hay que considerar estos aspectos, ¿no? No, nos pueden decir, por ejemplo, no, y sabes qué, esta máquina tiene 32 GB de RAM. A ver, muéstrame. ¿Dónde vamos a ver eso? Acá. Si dice 32, ya, pues no, está bien, no es cierto. Pero si no dice 32, bueno, así engañados, ¿no? Ahí está. Y aparte, bueno, tenemos pues las características de lo que viene a ser el sistema operativo de Windows, ¿no? La versión, fecha de instalación, por ejemplo, la compilación del sistema operativo, ¿no? Ahí está. Entonces acá nosotros podemos visualizar todas estas características. ¿Sí? Muy bien.